Amén, damos gracias al Señor por todo lo que Él es. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén, damos gracias a mis hermanos que están por las alturas. Queridos, vamos a seguir esta semana con la segunda parte que había quedado incompleto de lo que estábamos viendo la semana pasada acerca de la falsa doctrina de la prosperidad. Así que vamos a poner atención, vamos a apagar o poner en silencio nuestros teléfonos móviles, por favor, para así que no se interrumpa. Así que su teléfono móvil póngalo en silencio, porque la mayoría lo utilizan como Biblia, aunque aquí también podemos seguir los versículos que nos proyectan nuestros hermanos. Adentrando un poco a lo que veíamos la semana pasada acerca de este evangelio, de este falso evangelio de la prosperidad. Hablábamos y decíamos que tiene varios nombres. Se lo conocía como teología de la confesión positiva, el evangelio de la salud y las riquezas. Decíamos decláralo o decrétalo y recíbelo, písalo y arrebátalo, y entre muchas cosas que decíamos que se le conoce. Y lo más impactante para mi vida cuando estaba estudiando y cuando estaba investigando es que lastimosamente este falso evangelio tiene su inicio en el siglo XIX en América, a cargo de un hombre que se llamaba Phineas Quimby, quien fue mentalista e hipnotizador y utilizaba frases positivas que les decía a la gente que tiene que hacer. Y decíamos que este evangelio de la prosperidad tomó estas confesiones positivas de lo que ahí decía, pero le agregó versículos bíblicos para que sea más creíble. Y es tremendo ver que este evangelio de la prosperidad es de origen ocultista. O sea, decíamos que es una doctrina totalmente contraria a lo que está en las Sagradas Escrituras. Es totalmente antibíblica. Da mucho dolor saber que se ha extendido por todas partes de América Latina, iglesias multitudinarias. En Estados Unidos también se ha aumentado mucho y se ha extendido, hermanos, a todos los continentes. Lo tenemos en África, en Australia, y también lo tenemos aquí en Europa, lo tenemos aquí en España. Esta iglesia de la prosperidad, una falsa doctrina. Y veíamos y decíamos que nosotros, cuando alguien nos predica y nos enseña, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras para confirmar si realmente lo que nos está predicando es verdad o no, como lo veíamos en el libro de Hechos 17, del 10 al 12, donde Pablo estaba en Berea y los hermanos de Berea, de la iglesia de Berea, fueron a constatar que lo que Pablo estaba enseñando era verdad o no, y solamente dice, cuando ellos pudieron ver que coincidía que lo que estaba escrito hablaba Pablo, aceptaron la enseñanza de Pablo. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que ser. Decíamos también que es una doctrina muy tentadora para los pastores, muy fácil de caer, enredan muy fácil. Entonces no, ellos quieren enriquecerse rápidamente porque es una doctrina que busca, entre comillas, el bienestar, la salud y el dinero, la prosperidad en las personas. Veíamos esto, estoy diciendo rápidamente para entrar en contexto, amados hermanos, de lo que estábamos en la semana pasada analizando y estudiando. Y luego decíamos fundamentos erróneos del evangelio de la prosperidad, y hablábamos acerca de que los cristianos también nos enfermamos, o por lo menos ese dice las Sagradas Escrituras, porque para ellos dicen que si te enfermas es porque no tienes fe o porque estás en pecado. Ellos dicen así, porque si te enfermas es que estás en pecado o no tienes fe.
¿no? Y dábamos una lista de ejemplos de hermanos nuestros que padecieron enfermedad, y pusimos de ejemplo al apóstol Pablo cuando iba él, estaba planificando viajes y de pronto vino una enfermedad que escribió a la carta a los hermanos de Galicia, a los Gálatas, y les dice que por causa de una enfermedad se tuvo que quedar con ellos, porque los planes de Pablo eran otros, pero el Señor permitió que por esa enfermedad se quedara con ellos, una enfermedad de los ojos, que nos dice ahí en Gálatas, en la carta, porque el apóstol dice que yo sé que ustedes, incluso si hubiesen podido, se hubiesen sacado sus ojos para dármelos. Y porque también en algunas cartas se lee cuando él dice que os escribo con letras grandes, seguramente porque sufría algún tipo de enfermedad a los ojos. Y vemos que él no, pero ¿por qué esta enfermedad del apóstol Pablo? Porque había un propósito de que se quede ahí en la iglesia en Galacia para enseñar a los hermanos de ese lugar, y dice, pudo extender el evangelio a los hermanos de ese lugar. Veíamos otro ejemplo también de Timoteo. Timoteo, un siervo de Dios, un ejemplo. Decíamos que Pablo le dejó a cargo de la iglesia en Éfeso. Le dijo a Timoteo, tienes que quedarte tú aquí, porque yo quiero que tú veles por la iglesia, para que no vengan, que no vengan lobos vestidos de ovejas, para que sea predicado el evangelio verdadero. Así que ti te encargo la iglesia ahí en Éfeso, pero a la vez, por alguna razón que no nos dice, Timoteo sufría de algo estomacal. Tenía su aparato digestivo, pues, que rechazaba algunas cosas, y el apóstol Pablo le dice, por causa de la enfermedad de tu estómago, toma un poco de vino, ¿verdad? Que toma un poco de vino por el agua. Es que imagínense en aquel tiempo el agua, hermanos. Si hoy mismo tenemos que el agua está muy dura y están diciendo que ya todo el agua está contaminada, que ustedes han escuchado en los noticieros, ¿no? Entonces en ese tiempo peor, de pozos o de ríos, cualquier enfermedad podía, y aparte tendría algo delicado en el estómago, el pobre Timoteo, que le dice el apóstol Pablo, por causa de tu enfermedad, toma un poco de vino, o agrega vino al agua. Le dice, no, y no porque Timoteo no tenía fe, o porque Timoteo estaba en pecado, no, porque somos seres humanos que estamos propicios a adquirir cualquier enfermedad. No nos hace, el hecho de ser cristianos no nos brinda, hermanos, a que no tengamos cualquier tipo de enfermedad, o que nuestro cuerpo también vaya envejeciendo, vaya adquiriendo enfermedades. Pero también hay otras personas que se dicen, también el Señor les cuida, y a lo largo de su vida también no tuvieron enfermedades, no tuvieron una buena vejez, porque así es Dios, así es Dios. Él es soberano, exactamente, Él es soberano. Y otro que acompañaba al apóstol Pablo era Trófimo, y lo dice, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo, dice el apóstol Pablo, lo dejé en Mileto, que estaba enfermo. Estaba enfermo este colaborador de Pablo que había. Y ahora tomen una cosa muy curiosa, hermanos. ¿Con quién hacía los viajes Pablo? ¿Con quién estaba Pablo? Casi que se nota que casi siempre estaba, porque los hechos hacen ver que siempre acompañaba en los viajes a Pablo. ¿Quién escribió los hechos de los apóstoles? ¿Quién escribió? Lo escribió el doctor Lucas, exactamente. Y él habla como estaban presentes ahí con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo mismo dice, todos se fueron, yo envié a uno acá, solamente se quedó conmigo, ¿quién? Mi amado, el amado doctor Lucas. Que seguramente también Lucas estuvo en la cárcel, no se sabe si estuvo Lucas, y el Señor de ahí lo llamó, estaba en la cárcel, y también tuvo luego libertad porque sabía de medicina y todo eso. Pero también, seguramente el apóstol Pablo, algún momento cuando estaba enfermo, pues tenía al médico, y Lucas le decía, pues tómate esto, a lo otro, a lo siguiente. ¿Quién sabe? Por consejo de Lucas, le dijo a Timoteo, tómate un poco de vino. No, hermanos, nosotros, Dios puso la medicina. Dios puso en el corazón de los hombres para que sean doctores. Y si tenemos la medicina, y si tenemos que ir a un médico, hermanos, no es pecado. Para eso está la ciencia, por eso Dios la sabiduría, dio la ciencia, dio la medicina, dio los medicamentos. Todos los medicamentos los tenemos en la naturaleza. La selva amazónica, hermanos, es rica
Incluso los orígenes, los indígenas de nuestros lugares, donde venimos nosotros de América, de los lugares de la selva, de la Amazonía, tienen cura para el cáncer, hermano. Tienen curas para el cáncer y para muchas enfermedades que la medicina, entre comillas, no puede curar. Digo entre comillas porque la medicina, las farmacéuticas, nos mantienen enfermos. No quieren sanarnos y nos mantienen enfermos. Ese es el gran negocio de las farmacéuticas, mantenernos enfermos. Pero nosotros, hermanos, si el Señor nos sana, gloria a Dios, y si tenemos que ir a un médico, el Señor va a manifestarse también a través de ese médico, de la medicina, para que nosotros podamos curarnos, hermanos. Y tal vez no, porque el Señor a lo mejor quiere tenernos como un aguijón, porque quién sabe que el Señor nos cura y nos pongamos soberbios con Él, nos mantiene así, para que no haya en nuestro corazón soberbia, orgullo, vanagloria. Pues el Señor quiere mantenernos así. Él es soberano. Una cosa sí tenemos que tener muy claro. Él es soberano y Él hace como Él quiere. Eso es así, hermanos. Es así. Y dimos ejemplo de aquí de preciosos hermanos y hermanas que ya no están con nosotros, que el Señor dijo: te tengo que llevar conmigo, y están allá gozando de sus favores ya con el Señor. Y otros hermanos que tenían enfermedad de cáncer, lo hemos visto, que han sido sanos, porque Dios todavía sigue actuando a través de la fe para sanar a personas, hermanos. Sana, todavía el Señor está en el siglo, en este siglo que estamos, todavía el Señor sigue actuando a través de la fe. Pero para ellos, en cambio, si una persona, este movimiento de fe o de prosperidad, si una persona está enferma, o es porque no tiene fe, o es porque está en pecado. Algo absurdo, ¿no? Porque la Biblia no enseña eso. No enseña eso. Podemos estar enfermos y podemos estar perfectamente en una relación preciosa con el Señor. Hablamos de otro segundo aspecto acerca de las riquezas materiales que ellos toman, y ese también es el punto fuerte que ellos enseñan, es el bienestar y tener mucho dinero. Y toman ellos, por ejemplo, el pacto de Abraham, decíamos, como un medio para el derecho de adquirir bienes materiales, como son ellos de la descendencia de Abraham, y habla acerca de los gentiles que alcanzan bendición, no tomando en cuenta la segunda parte que dice que esa bendición es a través de la fe para recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, ¿no?, que ellos deben ya ser millonarios, tener mucho dinero, que el Señor está para bendecirles, para prosperarles y para tenerles con una estabilidad emocional estable. No solamente ellos buscan eso en las personas, y lastimosamente se equivocan rotundamente, hermanos, porque vemos que poníamos ejemplos, por ejemplo, tenemos ejemplos de Job, poníamos ejemplos de Job, veíamos ejemplos del apóstol Pablo mismo. Él decía que tenía necesidad, que pasaba por vicisitudes, por naufragios, por persecuciones, azotado 3 veces por su pueblo mismo. O sea, pasó por muchas cosas. Y él decía: yo quisiera estar con Cristo. El apóstol Pablo: yo quisiera estar con Cristo. ¿Cuántos días daría por estar con Cristo? Pero me tengo que quedar con ustedes. El Señor me dice que me tengo que quedar con ustedes, y me quedo con ustedes porque tengo que hacer lo que el Señor me llamó. O sea, el apóstol Pablo no se preocupaba, no estaba preocupado en ningún momento en enriquecerse, en decir: uy, estoy preocupado, quiero para enriquecerme, para esto. Y decíamos, cuando ponía el ejemplo de Filipenses, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Filipenses, la carta, o la mayoría de las cartas, Pablo las escribe desde la cárcel. Y Filipenses nos dice que estaba de una manera. Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, estaba en una pared, estaba con grilletes, con cepos en los pies, hermanos. Estaba encadenado el apóstol Pablo, y tenía un guardia que le estaba custodiando a todo momento. Y sin embargo, el apóstol Pablo escribe una de las cartas más gozosas, más alegres, que es la de Filipenses, cuando nos dice: gozados en el Señor. Y otra vez nos digo: gozados en el Señor. ¿No? Como un hombre que está encarcelado puede decir estas cosas? Claro, porque él sabía a quién servía y cuál era su Señor, porque no estaba pensando él otras cosas.
Otro aspecto, también encontramos, hermanos, decíamos, y aquí vamos a entrar, vamos a Hebreos 11, 36 al 39, y en la Biblia no solo encontramos ejemplos de fe que han terminado en grandes triunfos, sino también hay ejemplos de gente probada en su fe. ¿Por qué decíamos esto? Porque ellos solamente ven los triunfos, como en el Antiguo Testamento, los triunfos de Moisés, los triunfos de Josué, no sé, todo eso, ¿no? Y dicen que pues la victoria está, y hablábamos, y decíamos, y explicábamos que la palabra del Señor fue escrita de manera circunstancial, para un momento determinado, para un tipo de personas en la historia, y otro tipo de palabra que es universal para todos los tiempos. Una palabra que no cambia, que está para todos los tiempos. Y poníamos ejemplos de esa palabra circunstancial, como cuando le dijo a Josué que diese la vuelta a Jericó, ¿no? Para que los muros caigan. Y luego mandó y ordenó que matara a todos, ¿no es cierto? Que todo, y que no se quedaran, que todo, y los tesoros se los entregaran, porque el que robara algo fuera anatema. Entonces tenían que matar. Entonces yo decía, es absurdo ahora nosotros decir, vamos a conquistar Murcia, vamos a dar a 7 vueltas a Murcia para que el Señor entregue a Murcia. Y después que diga el Señor, ahora se matar a todos los murcianos. No, es absurdo. Hoy el Señor no nos manda eso. Hoy lo que nosotros tenemos que doblar rodilla y tener testimonio para las personas que vean que nosotros somos hijos de Dios. No, porque son cosas que el Señor las dio para determinado momento, y las dio, pues en ese tiempo les dio a Josué. Ahora hay otras palabras que son universales que tenemos, que es para todos los tiempos, como amar a tu prójimo como a ti mismo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Dios no os perdonará vuestras ofensas. Así esos palabras para todos los tiempos, que no cambien, es inmutable. Hijos, obedecer a vuestros padres, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen, nos manda la Biblia. Otra que es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es palabra eterna, hermanos, para todos los tiempos. Vamos a Hebreos 11, 36 al 38, porque vamos también a ver ejemplos de personas que han sido probadas en su fe. Hebreos 11, 36. Y esto es tremendo, hermanos, lo que nos dice la Sagrada Escrituras. Otros, ¿qué dice? Experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. ¿De quién está hablando, hermanos? De la iglesia de Cristo. Está diciendo, Hebreos, que no se sabe quién es el escritor, se dice que es Pablo, pero dicen que otros que no. Y dice, fueron apedreados, el 37, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubierto de, ¿qué dice? De pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y el 38 es tremendo lo que dice, de los cuales el mundo no era digno. Es tremendo. Estas personas eran pobres, eran angustiados, maltratados, perseguidos, encarcelados, asesinados, y aún así, siendo pobres, el Señor dice, el mundo no era digno de estas personas, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahora, ¿dónde les ponemos a este grupo de personas entonces para estos de la prosperidad? ¿Dónde ponemos a estas personas? ¿Dónde les ponemos? ¿Qué está diciendo aquí el Señor hablando de estas personas? Que estuvieron en azotes, perseguidos, pobres, vestidos de pieles, como era Juan el Bautista. Él vestía de piel de camello, dice, y su alimentación, ¿qué era? Langostas, pero no langostas de mar, sino langostas saltamontes, se podría decir, y miel. No dice, no, entonces, hermanos, no es como ellos dicen que tienes que estar en una prosperidad económica. Hermanos, no es así. El Señor a quien quiere bendice y al que no,
pues lo mantiene de esa manera. Y no estoy en contra de que el Señor prospere a los hermanos. Si usted trabaja y a través del trabajo el Señor le bendice honradamente, sin robar al fisco, pagando nuestros impuestos, pues y el Señor le bendice, gloria a Dios, y el Señor le bendice y usted puede llegar a tener dinero, hermanos, porque sabemos que si el Señor le prospera, usted a través de lo que le prospera va a bendecir a hermanos que necesiten, a este lugar también para poder pagar lo que aquí tenemos que tenemos también aquí, pagar el alquiler y todas esas cosas. No estoy en contra de que el Señor bendiga o prospere a las iglesias, sino a lo que yo voy es que estas personas dicen que, o sea, que si vienes a Dios tienes que ser millonario. Claro, les tienen así a estas personas tan enredadas, a estos pobres ingenuos, que mientras ellos piden su dinero, ellos se enriquecen, ellos son ricos, millonarios, y los pobres siguen siendo pobres. Tienen que vender sus casas, tienen que vender sus propiedades, tienen que vender sus coches. Y pregunten si a esta gente les importa que ellos no tengan que comer. No les importa, no les importa. Ellos les da exactamente igual su hogar, su vida, sus hijos, el matrimonio, no les importa, no están ellos para velar. Y solamente les importa a estos líderes fraudulentos, como hablábamos y decíamos que ellos se meten y solamente quieren enriquecerse. Pero nos dice aquí claramente, hermanos, ¿cómo eran nuestros hermanos? Eran perseguidos, eran pobres, muertos a filos de espada. Y es tremendo como dice, hermanos, o sea, Dios no ve jerarquías porque tiene más dinero el que va a ir más rápido al cielo. No, hermanos. Lo dice que esta gente era pobre, y aún así siendo pobre lo dice, no eran dignos de ese lugar. No eran dignos. En la sociedad en la que vivieron no eran dignos de ellos. El trasfondo histórico en lo que vivieron no eran dignos de ellos. Uno podía ver a aquella gente que sufría la persecución, que sufría prisión, que sufría incluso la muerte de aquella época. Y esta sociedad nos dice no eran dignos, no lo eran. Eran generaciones perversas y adúlteras. Como dice Jesús de la generación judía que acabó en la destrucción de Jerusalén y en la destrucción del templo de Jerusalén, nos dice que no eran dignos de estas personas. Así que, hermanos, el Señor sabe el corazón de cada uno de nosotros y sabe que somos dignos y no está por la chequera, ¿no, amados hermanos? No creo que está más frío. No, y no es porque no tuvieran fe, eso no dice, ¿no es cierto? No dice porque no es que tuvieran fe. Esta generación, esta gente nos dice, alcanzó un buen testimonio mediante la fe. Nos está diciendo. Y esto es inaceptable para el movimiento de fe. Para ellos no debes tener problemas, que si tienes una carga pesada o estás pasando por pruebas, no puede ser de parte del Señor, ya que el Señor quiere que seas feliz y que tengas dinero. Eso es del diablo, hermanos, y tiene que reprenderlo y decretar que te va a devolver lo que te ha robado. Como dice, no, esto es porque el diablo en todo mete en el diablo, arrebátalo, quítalo, písalo al diablo. Es impresionante, hermanos, lo que ellos manipulan a la gente. Eso no es en absoluto lo que nos dice la Biblia. La Biblia deja de manifiesto, como dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. En la segunda carta de Timoteo, del 3 al 10 en adelante, también establece que a lo largo de la vida, como yo les decía, hay cristianos que tampoco tienen dificultades. Se convierten y viven de una manera santa y dedicada al Señor, y su vida ha sido una vida tranquila y sin dificultades. Pero también hay muchos que son calumniados, que son objeto de ataques, que pueden acabar en prisiones, abandonar el país donde nacieron y al que aman, incluso encuentran la muerte, y no es porque sea gente sin fe, todo lo contrario, es gente que ha dado muestras de un gran testimonio mediante la fe, y es gente de la que su generación no era digno, que no se los merecía en absoluto. Nosotros vivimos piadosamente, nos dice la palabra, esta generación no nos merece. Por lo que nosotros vivimos
y actuamos en contracorriente a esta generación, con las nuevas leyes que están apareciendo, con lo que quieren adoctrinarnos y enseñar, amados hermanos. Nosotros tenemos, y ahora más que nunca, vamos a tener que nadar a contracorriente por lo que está sucediendo aquí en España y en todo el mundo. En cuarto lugar, el movimiento de fe es un movimiento que contradice la enseñanza de la Biblia, porque en la Biblia el dinero no es central como pretende el movimiento de fe. No es que la Biblia desconozca las necesidades materiales o desconozca que necesitamos dinero para poder subsistir o vivir, pero lo que la Biblia no coloca al dinero como algo central. La Biblia no coloca el dinero como algo central, y mucho menos la vida del cristiano está conformada por predicadores que solo piensan en ver cómo arrancan hasta la última moneda de la gente, a esa gente que ellos les hablan, ni tampoco es gente que se deja arrancar ese dinero. No es así, no hablan las escrituras de esa manera. El cristiano no piensa que, por ejemplo, por cada moneda que da, va a recibir mucho más, o que el hecho de dar dinero garantiza que no va a tener problemas y que siempre va a tener, por ejemplo, trabajo, o que el hecho de dar dinero va a significar que su vida cristiana va a ir bien. No, ellos dicen así: no, da dinero y tu vida cristiana va a ir bien, no te va a pasar nada, no va a tener ningún problema, vas a encontrar trabajo, y da tu dinero y deja aquí todo el dinero que tienes. Y si no tienes, pues ve y busca de una manera cómo hacer. Incluso, hermanos, estas personas no tienen dinero, y sus líderes les obligan tanto a dar, que esta gente se ve que tiene que ver la manera y se endeuda, sacan préstamos para darles a sus líderes para que ellos se lleven todo su dinero. Es penoso y doloroso lo que sucede con este movimiento, hermanos. Es doloroso, hermanos, porque hay personas que han recibido llamadas de gente que van a estos lugares para que les presten dinero, porque ya les obligan a dar. Ante todo está el dinero que tienen que darle a ellos, lo demás es secundario. El dinero ya es tremendo, amados hermanos, pero no es así lo que nos dice la Biblia. La enseñanza de la Biblia no coloca los bienes materiales en el centro. La enseñanza de la Biblia es muy distinta como ve las cosas. Vamos a, amados hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículos 25 en adelante, que dice así, y lo hemos visto muchas veces los versículos, Mateo 6, 25 al 33. Por eso decíamos desde un principio que este movimiento es totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. ¿Qué nos dice? Vamos a Mateo 6, del 25 al 33. Dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es la pregunta Jesús. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Lo que dice aquí Jesús es muy importante. Miren lo que dice. No solo no se parece en nada al evangelio de la prosperidad, sino que es totalmente contrario a este evangelio. Es totalmente contrario a lo que está diciendo Jesús.
Jesús empieza hablando de algo que es tremendamente claro, y es la ansiedad. Esa palabra que la Reina Valera en el versículo 25 traduce como: no os afanéis, no os dejéis atrapar por la ansiedad, no permitáis que se apodere de vosotros la angustia, no dejéis que en un momento determinado vuestra vida sea un sin vivir, porque estáis pensando en cómo vas a cubrir tus necesidades materiales, como dice en el versículo 32. No está diciendo: no caigan en esa trampa de entrar en ansiedad, de angustia, en saber cómo vas a comer el día de mañana. No, él te dice: eso es lógico que hagan los paganos, eso es normal que hagan los gentiles que no conocen al único Dios verdadero, y se dejan llevar por esa angustia, se dejan llevar por esa ansiedad, por ese desconsuelo. Es lógico verles desesperados. Pero vosotros, nos dice el Señor, no. Vosotros tenéis un Padre Celestial que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y nos dice: y les voy a demostrar, dice Jesús, les voy a demostrar. Jesús nos dice: paraos, hay un momento, ¿dónde estáis? Deteneos, no sigáis caminando. Ahora mirad hacia arriba. ¿Qué veis? ¿Qué veis? ¿Ven pájaros? Sí, dice, bien. Son pájaros que están volando por encima de ti. ¿Tú has visto que esos pájaros se mueran de hambre? Pregunta Jesús. ¿Hemos visto, hermanos, que se mueran de hambre? Nosotros, hermanos, tenemos en casa sembrado muchas plantas. Y vienen los pájaros a comerse todo lo que está en la semilla y todo. Y hay un pájaro negro grande que va, hermanos, y nos hace un desastre las macetas, y sacan toda la tierra, hermanos, toda la tierra para no sé qué busca, no sé si busca algún tipo de lombriz, de insectos, yo qué sé, pero nos hace un desastre, nos tira toda la tierra. Hermano, y él dice: ¿qué hacemos? Pero, ¿qué hacen ellos? ¿Cuál fue el trabajo? Fue el trabajo de mi esposa, de Mari. Ella es la que le gusta las plantas y se afana en estar, en ponerle tierra, pero vienen los pájaros y ni trabaja, ni siembra. Pero el Señor le dice: ¿les falta la comida? No. ¿Has visto que esos pájaros tengan una cuenta corriente en el banco para asegurarse de que van a comer ellos y sus crías? No, dice, y esos pájaros Dios los alimenta. Si tú miras a los pájaros y te miras a ti, dice, por muy feo que seas, o por muy gordito que estés, o por viejo que te hayas puesto, ¿a ti te parece que tú no eres más importante que esos pájaros? Eso lo está diciendo. ¿Tú no te parece que eres más importante que esos pájaros? Y si esos pájaros Dios los cuida, ¿cómo no va a cuidar de ti, que eres un millón de veces mejor que todos esos pájaros? Claro, y esta sociedad nos ha enseñado a afanarnos. No dormimos porque no sabemos que si vamos a comer el día de mañana. Detente un momento, luego dice Jesús, detente un momento a mirar las flores. Son tan bonitas. ¿Has visto los lirios que tienen una elegancia, una belleza en su sencillez? Y fíjate, lindo, como las rosas, como estas flores duran poco. Y bien, pues se puede ver el resplandor y lo hermosas que son. ¿A ti te parece que una rosa, por muy bonito que sea, es mejor que tú? Les dice el Señor. ¿Tú dirías que un lirio es más importante que un ser humano por lo que sea? Porque si es malo, porque si eso. ¿A ti te parece? No, ¿verdad? Y si Dios se ocupa de los lirios, que son seres muy inferiores a ti, ¿qué te hace pensar que Dios, que es nuestro Padre Celestial, no se va a ocupar de ti? No necesitas estar confesando positivamente. No necesitas estar decretando, que aquí decreto esto, decreto lo otro. Es una palabra que utilizan, hermana, tremendamente. Esa palabra, y no es bíblica. No hay en ninguna parte, por lo menos los apóstoles no enseñan. Si el apóstol Pablo, el apóstol, hubiese enseñado, decreto que ahora va a caer millones del cielo, decreto que eso, decreto lo otro, hermanos. Incluso yo les digo, hermanos, que no necesitáramos ni a Dios, porque si decreto es porque tiene que cumplirse. Si usted decretando algo, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, porque yo te digo que decreto. Y si yo decreto, tú tienes que hacerlo ya. Imagínense, hermanos. Estamos poniendo nosotros en el trono de Dios, sentándonos y decretando para que lo que yo decreto se cumpla, y tú me tienes que obedecer porque yo soy el que mando aquí. Eso está diciendo cuando alguien decreta. Y no es así, la palabra de Dios no nos enseña.
No veo ningún apóstol Pablo decretando, a ningún apóstol, perdón, decretando, ni a Jesucristo mismo decretando. Yo no encuentro eso en nuestro fundamento, que son los apóstoles y como piedra angular, nuestro amado Señor Jesucristo. No encuentro, hermanos. Pero sin embargo, hoy les dicen, les engañan, tú decreta. Y todavía cuando dice el Señor me dijo, todavía es más doloroso porque utilizan la palabra el Señor me dijo. Eso es tremendo, hermano, el Señor me dijo. Cuando en el Antiguo Testamento el Señor mismo dijo, si van estos profetas diciendo el Señor me dijo y no se cumpla, no temáis porque yo no les he enviado. Son obreros fraudulentos. Y utilizan el Señor me dijo. Entonces, no está diciendo aquí que hay que confesar positivamente para que el Señor nos provea alimento. No tenemos que visualizar que vas a comer todos los días. No tenemos por qué vaciarnos los bolsillos para mantener a un estafador encaramado en un púlpito que asegure el bienestar de las personas. No tenemos, hermanos, por qué vaciarnos los bolsillos. Solamente detente, mira lo que hay a tu alrededor y date cuenta de que tú eres más importante. Vosotros debéis saber que tienes un Padre en el cielo que conoce lo que es necesario para vosotros, incluso mejor de lo que vosotros lo pensáis o sabéis, o te lo puedes imaginar. Y lo que dijo Jesucristo cuando dio la oración del Padre nuestro, agradeciendo y dándonos, ¿qué dijo? Señor, llénanos de riquezas. Señor, unos cuantos ceguitos a la izquierda en mi cuenta. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dijo primero? Venga tu reino, y hágase tu voluntad. Venga tu gobierno a mi vida para yo poder hacer tu voluntad. Primero el reino de Dios en nuestras vidas, como dijo en el versículo que dimos lectura, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y Jesucristo les enseña a orar de la misma manera y les dice que venga tu reino, venga tu gobierno a nuestra vida, a mi hogar, a mi familia. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace. La voluntad de Dios dice que se hace en los cielos, así también que se haga aquí en la tierra. Y luego, ¿qué dice? Y danos el pan de cada día. Y háblalo, perdona nuestras ofensas, así como el Señor perdona nuestras ofensas. No permitas que caigamos en tentación y líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que quiere el Señor, amados hermanos, y no lo que estos embaucadores, estos avispados, no obispos sino avispados, están aprovechándose de la gente, amados hermanos. El Señor reprenda a todas estas personas que vacían los bolsillos de personas ingenuas, de personas que por ignorancia, por no conocer la palabra de Dios, se dejan vaciar sus cuentas corrientes. Y lo peor y lo más triste, que luego están ventilando por las televisiones lo que se han enriquecido ilícitamente de personas ingenuas. Y lo que dicen es tremendo, amados hermanos. Me da dolor de corazón cuando veo todas esas cosas. Pero lo peor que siempre hay gente, ¿no? Siempre hay gente que se deja embaucar. Siempre hay gente que está presa. Siempre. Es tan tremendo, hermanos, como el corazón del hombre quiere riquezas que se dejan engañar para ver que les caiga algo. ¿Cómo buscan siempre la riqueza? Porque por eso se van. ¿Por qué creen que están ahí y no salen de ahí? Como les dicen que van a ser ricos, ahí se mantienen. Ya no tienen un duro, como dicen aquí, pero ahí siguen. Ahí sí, porque algún día les va a caer. Algún día les va a caer. Quinta razón, y la última, amados hermanos, para terminar. La vida cristiana que se centra en lo que es Cristo y que su vida gira en torno a Él, también es una vida que se centra en la Escritura y no en las enseñanzas de estas personajes. Si nuestra vida está centrada en Cristo Jesús, nuestra vida gira en Él,
Pues nuestra vida también está centrada en las Escrituras, queridos hermanos. Y cualquiera que lea la segunda carta de Timoteo, 3:10 al 16, verá, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo atraviesan la persecución. Que la base para enfrentarse a aquellos que engañan y se engañan es aferrarse a la Escritura, que es la palabra inspirada por Dios, no a las declaraciones de supuesto maestro espiritual que está de turno, no a la cobertura de supuesto apóstol ni cosa parecida, sino a las Escrituras. Finalmente, el Evangelio de la Prosperidad es satánico, y cuando utilizo este término lo hago de manera literal, hermanos, porque me parece de una forma muy clara qué es lo que dice la Escritura, que es un evangelio satánico. Marcos capítulo 8 nos dice, aparece un episodio enorme de relevancia, que es la confesión de Cesarea de Filipos, que es de Pablo. Jesús, al llegar a este lugar, pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Entonces empezaron a decir, bueno, pues unos creen que eres Elías, otros creen que Juan el Bautista, que ha regresado de entre los muertos, otros creen que eres un profeta. Y en un momento determinado, lo vemos, Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Jesús reconoce que efectivamente eso que ha dicho Pedro, ¿no?, que era el más campechano, no se le había ocurrido, sino que lo había revelado su Padre. Y les ordena que no hablen de esto a la gente. Entonces fíjense lo que sucede a continuación. Es tremenda la revelación que el apóstol Pedro le dice a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pero a continuación pasa algo muy particular. Dice así en Marcos capítulo 8 y versículos del 31 en adelante. Y comenzó a enseñarles que él era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres, sino en la de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Los discípulos, empezando con Pedro, estaban de acuerdo en que Jesús era el Mesías, porque hicieron la declaración. Pero cuando Jesús explica lo que significa ser Mesías, que iba a ser rechazado, que iba a ser condenado, que iba a ser torturado, que iba a ser muerto, inmediatamente Pedro dice, no, dice, o sea, tú eres el Mesías, pero tú no puedes ser ese tipo de Mesías, Señor. No, ¿qué estás diciendo? En parte porque es un mal destino, Señor. En parte porque es que si pasa, yo no tengo ninguna... ¿Cómo voy a irme yo a luego estar y tomar posesión en alguna parte del gobierno? ¿Cómo yo voy a estar luego sentarme luego junto a ti para gobernar? No, Señor, date cuenta que no estamos siguiéndote para que al final esto acabe de una manera tan desastrosa como tú le estás diciendo, Señor. Pero Señor, ¿qué estás diciendo? No, es que el pensamiento de los discípulos era seguir a Jesús, como hablaba de este reino. Ellos pensaban que efectivamente Jesucristo iba a causar una revolución al imperio romano y que iba a entrar como David y conquistar Roma y sentarse en el trono y sus discípulos gobernando con él. Por eso dice Pedro, pero a ver, Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Jesús? Tranquilo, no te aceleres. Respira, si estás cansado porque no has dormido mucho, duerme un poco, pero tranquilo. Y a continuación lo que le dice Jesús es tremendo. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, no, lo que les dice, hermanos. Le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque tu punto de vista, Pedro, es satánico.
Puede que tenga su parte de buena intención, pero es satánico. Y es satánico porque tú a la hora de juzgar las cosas no las juzgas tal como las ve Dios. Las juzgas tal como tú las ves, y eso es satánico. Porque él pensaba que venir a Jesús se iba a enriquecer, iba a tener autoridad dentro del imperio romano, que el Señor le iba a dar un ministerio, le iba a dar poder. A Pedro, el ministerio de gobierno; a Judas, el ministerio de finanzas. Y eres experto Judas, ¿no? Seguramente a Simón el Celote le hubiera dado el de defensa, el ministerio de defensa. No, porque quién era Simón el Celote, ustedes lo saben. Entonces, cuando ven esto, hermanos, ¿por qué? Porque ellos, ¿dónde estaban puesta la mirada del apóstol Pedro? ¿Dónde estaba puesta la mirada? En el hombre, en las riquezas, en lo que él pensaba, lo que iba a esperar. Él se pensaba, por eso se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cómo serían todos los discípulos, no? Con las manos a la cabeza, ¡bum! ¡Bum! Sonando así. ¿Pero qué estás diciendo, Jesús? Y Jesús, a continuación, les dice esto: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La primera marca del discípulo es que el centro no es él. El centro de nuestra vida es Cristo. Y se niega a sí mismo para que el centro sea nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda marca es que está dispuesto a tomar la cruz. La cruz implica en que está dispuesto a seguir a Jesús hasta el último momento, aunque esto signifique la muerte más vergonzosa de aquel tiempo y de ahora en la actualidad, amados hermanos. El que quiere ser rico, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y finalmente, el discípulo cada día, todos y cada uno de los días de su vida, va detrás de Jesús, siguiendo sus huellas. El discípulo de Jesús no es el que piensa que Dios es un cajero automático que obedece a sus confesiones positivas. Y puesto que Él es, como decíamos la otra vez, Él es Jehová Junior, va a hacer lo que Él quiera. No, nada de eso, hermanos. Es una idea satánica esto. El discípulo es el que en primer lugar se niega a sí mismo, luego toma su cruz y le sigue al Señor. ¿Y por qué? Porque el que no ve esto está perdiendo su vida, aunque crea que la está ganando, como dice el versículo 35. Miren lo que dice el versículo 35, de lo que estamos leyendo. Porque todo el que quiera ganar su vida, la perderá. Porque todo el que quiera salvar su vida, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara en todo el mundo, si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y este fraudulento evangelio de la prosperidad dice todo lo contrario. Ellos se piensan que hay que ganar el mundo, ser millonario. Y con lo que dice, el que quiera ganar todo el mundo va a perder su alma. Lo dice claramente el Señor. Esta vida no es como la ve el mundo, y como además la ve el mundo bajo la dirección de Satanás, porque este mundo lastimosamente la dirige Satanás. Esta vida no es una vida en la que triunfas y acumulas cosas y tienes cosas y no te falta de nada. No dice que en realidad te perderás, porque si acumulamos cosas siempre, nuestra mirada va a estar en las cosas materiales. Y si pierdes la vida nos dice el Señor, y si pierdes la vida porque no has seguido a Jesús y porque vas detrás de las riquezas, pues la vas a perder. Pero nosotros, cuando seguimos al Señor y perdemos nuestra vida por causa del Evangelio, pues nosotros ganamos, porque para mí el morir es Cristo. Porque para mí el morir y el vivir, ¿qué es? En Cristo Jesús.
Amados hermanos, así que nosotros oremos por esas personas que están embaucadas, por toda esa gente que está metida en estos lugares, para que el Señor permita que se caigan sus vendas y puedan entender que en ese lugar donde están, hermanos, están perdiendo sus vidas. Y a todos esos líderes que enseñan estas cosas, que el Señor les reprenda. Y también orar, hermanos, por ellos, porque la condenación de estas personas será tremenda, hermanos. Será terrible la condenación cuando estén delante del Señor y los juzgue por sus obras, por sus engaños, por sus enriquecimientos ilícitos, por lo que han llevado a gente también a la perdición y a pensar que ellos son el centro de todo y que Dios gira alrededor de ellos. Es terrible el fin de estas personas, hermanos. Es terrible. Y debe de darnos dolor en nuestro corazón. Pongámonos de pie, queridos. Amado Dios, Rey de gloria, gracias, Señor, por habernos permitido y abrir nuestros ojos acerca de este terrible evangelio que se está predicando, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra más segura, que son las Santas Escrituras, Señor, donde el hombre que las escudriña no se deja engañar, no se deja llevar por hombres perversos que aparecen y predican doctrinas falsas, engañando a la gente. Señor, te pedimos misericordia por todas aquellas personas que ignorantemente están en esos lugares. Clamamos y pedimos, Señor, que tú abras los ojos de esas personas, para que vean, Señor, que el evangelio que tú enseñaste y que enseñaron los apóstoles es totalmente diferente a lo que ellos pretenden enseñar. Te pedimos, Señor, que a nosotros nos fortalezcas cada día para vivir como dice tu palabra, Señor. Porque a nosotros también nos demandas que vivamos una vida santa, Señor. Y nos dices, amado Dios, en tu palabra, cómo tenemos que vivir. Ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a soportarnos, a perdonarnos, a caminar de tu mano y a no estar afanados por nada, a no angustiarnos, Señor, por qué comeremos o qué vestiremos. Como nos dice en tu palabra, Señor, que tú cuidas de los animalitos, de las aves, y no son ellos menores que nosotros. Pues si tú cuidas de ellos, Señor, nosotros tenemos la convicción que vas a cuidar de nosotros. Gracias, Señor. De la misma manera, Señor, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar y de los que no han venido también, amado Dios, de su familia, de sus hijos. Te pido que cuides de cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, por el evangelio que nos has enseñado y que nos has presentado. Gracias, Señor, que tenemos una sana doctrina. Y Dios, y te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.